Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presenta Comunidad Sexual. Queridas amigas, queridos amigos, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Comunidad Sexual. Siempre felices de llegar a sus hogares y de poder dialogar de temas que son importantes para el desarrollo de toda la población. Estamos muy felices de hacer educación integral de la sexualidad desde Bolivia para el resto del mundo. Felices porque tenemos que cambiar las realidades muy duras que hoy en día tenemos y lo vamos a lograr a través de la educación. Está hoy conmigo una invitada muy importante. Ella es Paola Tapia, es abogada de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo estás, Paola? Qué gusto tenerte acá. ¿Qué tal, Marinés? Muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a compartir harto porque hace unos días se ha presentado un informe que se llama Desiguales ante la Ley. Usted se puede preguntar, ¿qué significará desiguales ante la ley? ¿Quiénes serán? Pues bueno, hoy vamos a hablar de ser TLGB en Bolivia, desiguales ante la ley. Y también, como siempre, está nuestro panel. Yo feliz, chicos, chicas, de que cada vez vayan aportando más a todas las personas que tienen sus edades, pero también otras edades que les siguen, desde ancianos hasta niños y niñas. ¿Cómo están? ¿Listos para hablar del tema? Ok, dialogaremos sobre la población TLGB. Para hacerlo, tenemos que comenzar viendo al tío Gus y recordar qué pasaba el siglo anterior. Veamos. Maricón, quegua, marica, afeminado, trola, marimacha. Qué vergüenza haber vivido en esos tiempos. Aunque no estaba de acuerdo con esto, pues no me importaba porque creo que no representaba nada para mí. Hasta que un día, un poco empujado por mi institución, fui a una de las primeras marchas del orgullo. Nos estábamos concentrando en una calle y de repente un inadaptado arrojó una bomba molotov a uno de los trailers. Más bien, no explotó el tanque de gasolina, pero dejó muchas personas heridas. Yo miré esto y dije, listo, esto se acaba aquí, se suspende la marcha. Pero me equivoqué. Esa noche vi personas valientes que, a pesar de sus heridas, retomaron esta actividad de reivindicación de sus derechos. Maricones, mis polainas. Maricones son aquellas personas que lanzan la piedra y esconden la mano, que se vanaglorian de estar golpeando en grupo, que humillan y matan a personas diferentes. En ese momento, entendí la lucha diaria que tiene que vivir la comunidad LGBT para no ser excluidos, para no ser marginados, para no ser humillados, para no ser asesinados. Empaticé con ese dolor, pero también sentí su orgullo. Y desde ese momento me uní a su causa. ¿Y ustedes, jóvenes de este siglo, qué piensan? ¿Algo ha cambiado? Yo también soy del siglo pasado, tío Gus, y he estado en esa marcha en la que casi volamos todos por odio, porque la gente no sabía cómo manejar la relación con personas diversas. Algo ha cambiado, creo yo, pero paso tu pregunta, tío Gus, a los jóvenes y a las jóvenes. ¿Han visto que algo ha cambiado? Todo eso que ha contado el tío Gus es una muestra de lo mucho que se ha dado contra la población TLGB. Mica. Bueno,
Yo creo que sí hay que hablar de estos temas con un poco más de seriedad, porque sí ha cambiado, porque las personas diversas están luchando por sus derechos, es una realidad. Sin embargo, en los colegios actualmente, yo tengo muchos sobrinos, y se siguen insultando, ellos lo ven como insulto, ¿no? Se siguen tomando como insulto la palabra, ay, si le abrazas a tu mamá, eres gay. Si una vez mi primo me quería abrazar, me ha dicho, no, porque van a decir que soy gay. Y todo lo dicen con gay, con marica, con gay, y lo toman como la peor ofensa, ¿no? Algo que no debería verse así. Ok, tenemos que cambiar desde nuestras casas, enseñar a nuestros hijos e hijas a ser respetuosos de la diversidad. Si hay algo que tenemos que frenar, es la violencia, no la capacidad de amar. Lo único que ha cambiado, ¿no? A mi punto de vista, son estos actos tan crueles y sádicos que se daban en plena vía pública, ¿no? Por el reconocimiento de los derechos humanos y todo eso. Pero el pensamiento no. Si bien por los derechos y todo eso un poco ha dejado de haber estos actos tan crueles, el pensamiento no ha cambiado mucho y incluso los jóvenes de este siglo, algunos seguimos pensando así, que no respetamos la diversidad de las personas que tenemos al lado, y si estamos, entre comillas, en un estado plurinacional, eso se contradice porque en la actualidad se sigue no reconociendo la diversidad que tienen las personas. Ok, hoy día vamos a trabajar para brindar información, porque muchas de las reacciones que se tenían antes era por ignorancia respecto a la temática y muchas personas generaban mucho dolor. Está con nosotros la abogada que hizo una investigación sobre el estado de situación de las personas TLGB en Bolivia. Quiero compartir con ustedes esta investigación y también que Paola nos pueda ayudar. Okay. Es importante comenzar diciendo que cuando nos estamos refiriendo a TLGBI, estamos hablando de personas trans, gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales. Las personas trans, en términos sencillos, son aquellas que transgreden estos estereotipos binarios que han ido enseñando en el mundo. Las personas gays y lesbianas son personas que tienen la capacidad de amar a alguien de su propio sexo. Las personas bisexuales indistintamente a hombres o a mujeres. Incluso hay personas pansexuales que declaran la posibilidad de amar a cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, de su género, de que transgredan o no transgredan las pautas sociales. Ahora, de ellas vamos a hablar y por ello le pido al señor productor que nos ayude con el informe. Okay. El informe defensorial desiguales ante la ley. Veamos qué pasó. Adelante, por favor, señor director. En este informe se han abordado 11 temáticas en esta encuesta virtual: identidades, cuerpo, sexualidad, discapacidad, empleo, educación, autoidentificación, familia, salud, embarazo en personas con capacidad de gestar, participación, vocerías y tics, discriminación y vivienda. Adelante, por favor, señor. Okay. Esta encuesta ha llegado a 4.054 personas. Es virtual. El 95% correspondía al área urbana y el 4% al área rural. Adelante, por favor. Okay. Aquí algunos datos que quiero que Paola nos comente. Solamente el 40% de las personas trans encuestadas realizaron el cambio de sus datos conforme a la ley 807. Paola. Es un tema que preocupa, Marinés, porque sabemos que el 807 se ha emitido o se ha promulgado por el Estado hace alrededor de 6 años y todavía las personas siguen diciendo que desconocen el procedimiento, desconocen los requisitos, y eso es un llamado de atención para la autoridad competente. Y también a la comunidad es importante que lean, que analicen la ley 807 o que acudan a la Defensoría del Pueblo en búsqueda de este apoyo. Exactamente. Adelante, por favor, señor productor. Okay. El 33% de la población participante no cuenta con ningún tipo de cobertura en salud.
el 65% desconoce los requisitos para ser atendidos en el SUS. También es preocupante, Marines, porque como dice el título, están prácticamente invisibilizados en nuestro sistema de salud. La cobertura de nuestro sistema único de salud no ha llegado, no ha permeabilizado todavía la población LGTBI. Tenemos un gran porcentaje de personas sin ningún tipo de cobertura. Bueno, es importante informarnos y es importante que la población vaya acudiendo. Creo que uno de los temores tiene que ver con que pueden ser juzgados por ahí en los centros de salud, juzgadas, y creo que ahí hay una limitación que hay que romper. Vamos adelante, por favor, señor productor. Del total de personas con capacidad de gestar, el 15% indicaron haber gestado en algún momento en su vida. El 54% de las personas con capacidades de gestar indicó que su primer embarazo se produjo entre los 16 y 20 años. Y el 12% tuvo su primer embarazo a una edad igual o menor a los 15 años. Alarmante este dato. Muy preocupante, y está el dato recolectado por la Defensoría también en relación a las estadísticas nacionales del embarazo adolescente. Nos tiene que llamar la atención a toda la sociedad de qué es lo que está pasando con nuestros adolescentes y también en la población LGTBI, ¿no? Muchas de estos embarazos, por supuesto, también son parte de violencia sexual. El tema de violencia sexual yo lo veo directamente en ese 12%. Así es. Para que haya un embarazo de una persona menor de 15 años, estamos hablando de violencia sexual sí o sí. Y por otra parte, de medidas de disciplinamiento que muchas veces toman las personas que creen que se puede cambiar a la persona violándola. Justamente este dato nos tiene que llamar la atención porque aquí también están las llamadas violaciones correctivas, ¿no? Que son esas medidas que hacen pues grupos religiosos, incluso grupos terapéuticos, ¿no? Que prometen estas acciones con la finalidad de corregir a la persona de su orientación sexual o su identidad o su expresión de género diversa. Bueno, tenemos que seguir trabajando contra ello. Adelante, por favor, señor productor. El 72% de la población encuestada se encontraba ocupada, es decir, trabajando al momento de realizarse el registro, pero el 63% de las personas que estaban trabajando señalaron tener ingresos menores al salario mínimo. Es muy lamentable también esta información recolectada porque evidencia un falso dato positivo, es decir, el 72% de las personas que participaron tenían un empleo que les generaba recursos. Sin embargo, cuando indagamos un poco más sobre cuánto perciben al mes, lamentablemente este salario pues ni siquiera llega al salario mínimo nacional, que es alrededor de los 2.500 bolivianos. Cuando presentaron el informe, escuché que decían que se les pagaba el 50% a las personas, como haciéndoles un poco el favor. Es también un problema que se ha develado, ¿no? Mucho está el tema del trabajo por cuenta propia de la población o el trabajo que se ve invisibilizado muchas veces en el tema del comercio, ¿no? Es el subempleo, es el subregistro de la población en la estadística nacional. Una más, por favor, señor productor. El 53% de las personas señalaron que sufrieron discriminación en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género diversa en el último año. Solamente el 4% ha presentado denuncia. Bueno, esta es una muestra de que nuestra política pública para erradicar la discriminación y también, porque no el racismo, no está funcionando, ¿no? Lo hemos observado como Defensoría en varios informes, en este se evidencia en la población LGTBI. Nos llama mucho la atención el alto nivel de desconfianza de la población de acudir a los sistemas de denuncia para poder buscar justicia ante un hecho de discriminación. Bueno, pues trabajemos para que haya justicia. Trabajemos para que las personas no estén desiguales ante la ley. Nadie, pero en este caso personas LGBTI. Vamos a dialogar de esto, chicos, chicas. No sé qué les ha parecido esta estadística, también es importante escucharles. Pero lo vamos a hacer después de esta breve pausa. Espérenos. Ya volvemos con Comunidad Sexual.
Los niños y las niñas pueden ser tildados de problemáticos si los que los rodean no comprenden su sufrimiento. La psicoterapia devela los problemas que lastiman su vida y guía su entorno para su crecimiento personal. En Sinergia te estamos esperando para que trabajemos juntos. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Seguimos trabajando para usted en su programa Comunidad Sexual y estamos dialogando sobre la población TLGBI. Hemos llamado a este programa Desiguales en Derechos. ¿Por qué? Porque hay un informe del Defensor del Pueblo, de la Defensoría, que nos dice esto, nos ha mostrado evidencias de que realmente el ejercicio de derechos no es el mismo. Queremos seguir trabajando para que esto no suceda, para que nos encontremos en real equidad, respeto y valoración. Ahora están con nosotros 2 personas más que se han añadido a nuestro panel de expertos. Ellas son Pilar Linares, ¿sí? Su Linares y Pilar Iturri. Ya les mezclo los nombres porque son una pareja que tiene 13 años viviendo su amor, criando a su familia y seguro va a compartir mucho con nosotros. Bienvenidas. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, María Inés. Vamos a dialogar harto. Gracias. Y para seguir dialogando sobre lo que pasa ahora en la actualidad, tenemos a nuestro cuentacuentos, quien nos trae una historia de algo que pasó en aulas. Veamos. Hola, soy el que cuenta, el que siempre inventa. Y hoy les traigo la historia de Julia, una muchacha que recuperó a su familia después de una gran lucha. Esa tarde, Julia salió llorando de su casa. Pensaba que había sido un error el compartir un momento de felicidad con su familia. Con rabia y desconcierto se decía, pensar que les creí que el amor lo vence todo o que los padres solo querían la felicidad de sus hijos. Todas esas palabras se cayeron cuando les dije que me había enamorado de una mujer. Primera vez que sentí odio en sus palabras. Primera vez que me desconocieron como hija. Ni siquiera les importó que culminé mis estudios universitarios con excelencia. Como papá la había echado de la casa, Julia tuvo que irse inesperadamente, buscar dónde vivir, trabajar con mayor fuerza para sustentarse y salir adelante. Y así lo hizo. Y junto a Marisol, su compañera, conformaron un nuevo hogar. Estaban felices, pero Julia no lograba sacar de su mente a su familia, a la que amaba mucho. Un día, cuando estaban en el mercado, se encontró con su mamá y su papá. Julia, desconcertada, bajó la cabeza, agarró a Marisol de la mano y pasó de largo. Luego, un impulso la detuvo. Se dio la vuelta, corrió hacia su madre y la abrazó fuertemente. Su padre se unió a ese abrazo y todos lloraron. En ese momento, en medio de sollozos, su padre le dijo: Perdónanos, hijita. No supimos cómo manejar tu forma de amar. Te extrañamos, nos arrepentimos, lloramos mucho, pero no sabía cómo encontrarte. Marisol, conmovida, se acercó y abrazó a sus suegros y les dijo: podemos asistir a una psicoterapia. Hoy en día, las psicólogas ayudan a que las familias se fortalezcan para luchar por sus derechos en diversidad frente a una sociedad que todavía mantiene conductas de discriminación. Así lo haremos. ¡Qué hermosa historia! Ahora, la familia en pleno va a psicoterapia y su vida ha cambiado. Julia sigue pensando que el amor lo puede todo y junto a su familia trabaja para que la sociedad valore la diversidad. En la última marcha de la diversidad, su papá participó a su lado portando un hermoso gorro de color arcoíris. Pero esa es otra historia. Hermosa historia. Creo que sí han cambiado algunas cosas de lo que pasaba y se toleraba en el siglo pasado a lo que hoy en día se promueve como ejercicio de derechos. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Dale. Yo creo que ahora hay una mayor aceptación, pero igual creo que hay muchos estereotipos contra la población diversa.
Y creo que todos estos estereotipos van más que todo dirigidos al coito, de que se piensa de que son pervertidos, que solamente piensan en coito o en violaciones. Y creo que también estos estereotipos causan una autocensura y por eso creo que eso explicaría tal vez un poco el informe de la Defensoría de por qué no quieren denunciar cuando sufren discriminación o algo, porque se genera una autocensura, yo creo. Yo te agradezco así la puntualidad y la profundidad de tus palabras, porque si hay algo que genera un rechazo de las personas es la confusión entre sexo y coito. Por eso insistimos tanto nosotros que tienes sexo biológico en tu cuerpo, sexo psicológico en tu capacidad de enamorarnos, sexo social en tu forma de expresar el género y sexo legal en tu certificado de nacimiento. Pero la gente confunde sexo y coito y piensa a la población en su diversidad solamente desde la práctica coital, cuando esto es una pequeña parte de la vida de cualquier persona, no solamente de ellos o de ellas. Maye. Primero creo que quiero decir que soy una persona no binaria y pansexual y por ser también boliviana y ser leída como mujer, además del acoso que se recibe ya por ser mujer, también se recibe muchísimo acoso cuando ejerces tu amor hacia otra chica, digamos, por el morbo que existe y para muchas otras cosas. Creo que también hablando de todos los resultados que hemos visto en la encuesta, hay que denotar que en la salud, por ejemplo, tenemos profesionales muy poco sensibilizados en el tema. Yo, como varias personas dentro de la población LGBT, hemos estado con problemas, depresión, todo eso, pero para llegar a una medicación siempre tenemos que ir hacia un psiquiatra. Y normalmente con las personas, mis amigos trans, ha habido mucha transfobia. También en el campo laboral o en la forma siquiera de pensar nosotros en un futuro es diferente. Si digamos, yo pienso hacer política y quiero ser presidenta, va a ser diferente, va a ser como que para la sociedad menos aceptable que yo lo sea a que una persona heterosexual lo sea. Y es peor aún con las personas trans. Entonces nuestra forma de ver y visualizarnos en el futuro ya es cohibida por la misma sociedad. Y es algo que nosotros no hemos elegido, es algo que viene ya con nosotros. Entonces es súper complicado, pero a mí no me gusta mucho hablar de lo complicado que es, porque ya lo sabemos. Pero pienso que toda la discriminación y todo eso es ya algo que viene, pero es algo muy bonito verse libre y poder hablar y decirle a tu familia, a tus amigos y poder amar sin decir, ¿sabes qué? Creo que me van a odiar o no. La libertad que se tiene al expresarse es muy bonita y espero que muchas más personas lo hagan. Muchísimas gracias, Maye. Creo que es importante otra vez que la sociedad entienda que la orientación sexual tiene que ver con tu capacidad de amar. Cuando la sabes, cuando te enamoras y cuando proyectas una relación de pareja por ahí en un tiempo duradero. Más allá de eso, nosotros no tendríamos por qué intervenir. La inteligencia, el buen trato o el maltrato va a ser muy, muy personal, ¿no? No tiene que ver con que seamos parte de la diversidad o no. Hemos preguntado a los chicos y las chicas de Bolivia sobre qué piensan, por qué estando en pleno siglo XXI siguen existiendo estos actos de discriminación. Veremos qué piensan. Veamos. Hola, yo considero que todo parte desde la educación, pues esas ideas de respetar a las personas de la comunidad no es algo que se refuerza, no se está reforzando ni en los colegios ni muchas veces en las familias tampoco, y no se los empieza a explicar desde que son niños a los pequeños, no se los empieza a enseñar esto, y es como que muchas veces van replicando estas ideas retrógradas, incluso ya siendo adultos o siendo adolescentes. ¿Qué tal a todos? Estamos viviendo una crisis política, económica y social a nivel mundial. Y esto hace que muchas personas, muchos gobiernos, muchos políticos se vayan y retrocedan hacia ideas más conservadoras, las que supuestamente nos daban un poco más de estabilidad. Lo que estamos olvidando son estas cosas buenas, digamos. Hemos avanzado tanto para la aceptación, para abrir campo en este grupo, en esta comunidad,
que ahora intentar retroceder para mantener esa estabilidad de antes nos está coartando, está haciendo que muchas personas sean un poco más agresivas y estén discriminando a estos grupos nuevamente. La discriminación a la comunidad LGBTQI+, es una vulneración de derechos y además de la dignidad de las personas que están dentro de esta comunidad. Y bueno, considero que esto empieza desde lo más pequeño, como ser las familias, que dicen comentarios bien feos, ¿no? Como que estás muy marimacha, te ves mucho como mujercita, ay, ¿por qué no tiene novia? O cosas así, que a veces piensan que pueden estar haciendo bien, posiblemente tus tíos, hermanos, padres, quien sea. Sin embargo, ese es el momento donde uno creo que empieza a ocultarse y no decir realmente quién es. Y ya luego, al salir a la luz, digamos, al salir del closet, como le dicen, ya empiezan las violencias, ¿no? Y la discriminación, que realmente tenemos que evadirla, ni siquiera evadirla, tenemos que sacarla de raíz para que dejen de seguir existiendo violencias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sibel y las razones por las cuales yo creo que aún existen comportamientos discriminatorios hacia personas de LGBT son una, porque seguimos arraigadas como sociedad a nuestra cultura y a nuestra religión, ¿no? Dependiendo de cualquiera. Y que algunos parámetros dentro de esos dos aspectos llegan a ser bastante limitantes, ¿no? Entonces, otra de las razones también es porque desde pequeños nos han inculcado, nos han enseñado algunas actitudes homofóbicas, ¿no? Dentro de nuestras familias, dentro de las unidades educativas, y que no nos hemos llegado a cuestionar, ¿no? Y que tal vez ya ahora sí es momento de hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias a las jóvenes y los jóvenes de Bolivia que van brindándonos sus opiniones. ¡Qué bueno! Son muy contundentes, son muy fuertes, las comparten. Jessie, ¿qué piensas? Sí, porque es muy difícil como persona LGBT vivir en una sociedad tan machista, tan patriarcal y tan, en pocas palabras, es como que una heteronormalidad que manejan mucho con los estereotipos que debería tener la lesbiana, que debería tener el gay, que debería de tener la transexual. Es como que nos están moldeando, pero yo un poco como que me llego a sentir es de la parte de la educación, en cómo te tratan en las unidades educativas. Yo como persona lesbiana, bigénero, puedo decir que es muy duro y reconstruir poco a poco en una escala para poder llegar hasta que te acepten, hasta por lo menos que te diga un poco de respeto, porque se siente cuando uno es rechazado como persona LGBT. Sí. ¡No! Bueno, vamos a seguir trabajando para que esto cambie. Si antes se pensaba que la población negra no tenía espíritu y se la mataba y se la perseguía, eso ha cambiado. Si antes se pensaba que nuestros indígenas no tenían espíritu y se les trataba como si fueran animales, en Potosí se les vendía, se intercambiaba por mulas a nuestras personas y eso ha ido cambiando. Hoy todavía tenemos esta discriminación tan fuerte hacia la población TLGB. Y esto no dice muy bien de la humanidad, pero somos muchos humanos que podemos cambiar. Nata. Bueno, ahora que mencionas un poco acerca del tema de la raza, creo que es importante también ver estas jerarquías que se encuentran dentro de la comunidad LGBT como tal también, que ahora por las redes sociales debo admitir que sí hay mucho más conocimiento acerca de la comunidad LGBT, pero ¿hacia qué sector? Porque como dijo Jessie, se está moldeando a una persona gay, a una persona LGBT, se la está moldeando y se la está viendo con ese estereotipo occidentalizado. Vemos a youtubers, influencers que son blancos, que son abiertamente gays, pero no reciben este tipo de discriminación, ¿no? Porque es mucho más fuerte cuando eres una persona morena y te identificas como gay, lesbiana, transexual, y eres mucho más, o sea, es el doblemente oprimido ante la sociedad. Ya, de acuerdo, totalmente, porque se manifiesta este mal manejo, esta mala comprensión y hasta el odio. ¿Saben qué? A mí me cuesta un poco manejar el término homofobia, porque la fobia es algo muy interno, una historia tuya que hace que proyectes hacia afuera en algo y le tengas fobia. Por ejemplo, la persona aracnofobia, ¿no? Que vive aracnofobia, no le tiene miedo a la arañita.
le tiene miedo a lo que representa esa araña. Por ahí su madre que le tejía las historias, no sé, es personal. Entonces, el término homofobia no representa por ahí a toda la población desde mi perspectiva. Creo que hay grupos de personas que son intolerantes, que son crueles y que son capaces de cometer incluso delitos a nombre de tratar de igualar a las personas. Creo que de esto tenemos que seguir hablando. Bien, lo vamos a seguir haciendo en el siguiente sector. Esperen. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Muchas parejas acuden a sesión con sentimientos de culpa y de tristeza por haber transgredido la norma en su relación, ya sea por situaciones de violencia o situaciones de infidelidad. Cuando la persona pide solo disculpas, está en una conducta infantil. Pero cuando la persona pide disculpas y además corrige este comportamiento, esta conducta para adelante, es que está con una conducta adulta. La psicoterapia es una gran herramienta, un gran recurso para superar estos momentos. Si tú estás atravesando un problema similar, acércate a Sinergia, que todo el equipo estamos dispuestos a colaborar. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Nos encontramos en el tercer sector de su programa Comunidad Sexual y ahora vamos a tener el privilegio de dialogar con nuestras invitadas, expertas en el tema, no solo porque son activistas, sino porque viven cotidianamente la lucha o el disfrute de lo que significa ser lesbianas. Y también estaremos con Paola, que como abogada nos irá apoyando en el tema. ¿Qué sensaciones les ha traído todo lo dialogado hasta el momento? Y bueno, o sea, muchas de las cosas que dicen, ¿no? Ante todo, bueno, un gran saludo a todos los que nos están viendo y gracias por la invitación, Marinés, a Sinergia Comunidad Sexual también. Claro, te mueven muchas cosas, te dicen muchas cosas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, lo que acababas de decir, ¿no es cierto? Dos lesbianas. En realidad, nosotros ahora llevamos una filosofía de vida alejada de la etiqueta. Yeah. No nos consideramos lesbianas, no nos consideramos, o sea, parte del paraguas, si tú quieres, de la comunidad LGB. Claro que sí, seguimos siendo banderas, seguimos llevando la lucha de todos ellos porque obviamente creemos que todos los seres humanos tienen el derecho fundamental de poder vivir una vida digna, ante todo digna, ¿no? Pero, o sea, en igualdad de condiciones para absolutamente todos, muy lejos de lo que tú decidas o no sentimentalmente, o más prácticamente que dicen, no, lejos de que tú decides con quién o no te acuestas o con quién, a quién decides dedicarle, digamos, tu vida, tu corazón, ¿no? Ante todo eso, y pienso que ese deslindarse de las etiquetas, del querer encasillarte, si soy lesbiana, soy de pelo corto, uso siempre camisa, tengo que tener, o si soy, por decir gay, siempre tengo que ser amanerado. No, o sea, y nosotros conocemos en nuestro entorno más cercano, tenemos amigos que no fungen ni una ni la otra y se ven como personas totalmente normales y que llevan, o sea, digo normales porque nos han enseñado a decir normales, aquello que lo vemos muy común, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero que en realidad es gente muy interesante, que también vive alejado de toda la etiqueta y creo que enseñarle a la juventud, aprender ante todo a desprenderse de ese margen, de esa casilla, donde todo el tiempo nos quieren meter. ¿Eres esto? Ah, entonces así tienes que ser. ¿Eres aquello? Ah, no, así. ¿No es cierto? Como si hubiera un estereotipo. ¿Por qué eres tan femenina si eres lesbiana? Por ejemplo. Esos son los estereotipos que manejamos o que pensamos que las personas gays siempre van a tener actos transformistas, por ejemplo, y no es verdad, ¿no? ¡No! Pilar. Creo que dentro de la sociedad hay, o sea, ya nos están aceptando entrar, digamos, ¿no? Pero nos quieren volver a encasillar poniéndonos esos estereotipos, ¿no? Tú lesbiana y, por ejemplo, nosotros al principio era ¿quién es el varón, no ve? ¿Quién es el que maneja? ¿Quién es el que controla, no? Ese tipo de
estereotipos que te quieren colocar, ¿no? Entonces, creo que para nosotros ha sido una lucha muy extensa, son 13 años que estamos de relación y que creo que todavía nos falta educar a la gente, nos falta ahora con un hijo de 4 años que tenemos ya formándose dentro del colegio, pasan muchas cosas, ¿no? Estamos viviendo una nueva etapa, como se dice, y hemos pasado nuestra etapa nosotras de nuestra discriminación, pero el ya tener un hijo que forme parte de una familia ya de hecho diferente es mucho más complicado, ¿no? La sociedad hoy en día no te dice de frente porque ya hay una ley que te protege, ¿no? Ya, o mide sus palabras, ya no es tanto. Pero lamentablemente siguen habiendo miradas, siguen habiendo rumores, siguen queriendo encasillarnos, ¿no? Y es una lucha constante que creo que va a ser por mucho, ¿no? Que tenemos que seguir esa sutilidad, ¿no? Porque para ser discriminador no tienes que ser tan frontal y decir, ay, no, sino hay mucha sutilidad en la discriminación, pero existe. ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, un ejemplo muy claro que hemos tenido últimamente con el cual se nos ha derrumbado un poquito la imagen de comunidad educativa, ¿no? Lo que decían aquí los compañeros, es el hecho de que cuando hemos ingresado al kinder, nosotras de mil amores de todo, como somos, ¿no es cierto? Tampoco hemos ido a explicarle a todo el mundo, excepto de la profesora, qué es lo que estaba pasando y cuál era la dinámica de nuestro hogar. Entonces la educadora, una profesora mayor, ¿no? O sea, resalto esto porque a veces hay más apertura de esta gente que en el camino va aprendiendo, ¿no? Y esta profesora, que es muy linda profesora de mi niño, entiende muchas cosas. Nunca nos ha puesto una traba o nos ha mirado de reojo o ha querido tal vez indagar más allá, sino que se portó muy bien. El problema sucedió con los papás, que en un comienzo parecía que sí éramos parte de la comunidad educativa, de que sí nos habían integrado ellos, porque nosotras llegamos y nos integramos, pero también falta la otra parte, ¿no? Que se integre a ti, que esté contigo, y parecía. Pero de último salió de nuevo a flote el sexismo en esta compra de juguetitos que queremos hacer para la despedida de los chicos, ¿no? Del fin de año. Entonces ahí fue, niñas, niños, para ellos los muñecos de superhéroes, para las niñas muñecas. Fue donde Pili salta irónicamente y dice, no, pero tal vez mi hijo quiere una muñeca, ¿por qué no igualamos más bien los juguetes que sean unisex y además didácticos, yo que sé, que lindas cosas, para aprender ahora jugando? Y una de las mamás salta y dice, ¿no? Pero si tu hijo quiere una muñeca, yo voy a ir a buscarle la muñeca personalmente a tu hijo. Entonces ahí vemos como que la gente agarra y dice, ¿no es cierto? Como si nosotros estuviéramos redirigiendo la sexualidad de nuestro niño, cuando en realidad hace muchos años que ya, cuando hacíamos un activismo, digamos, más frecuente, había un estudio, yo me acuerdo, que decía que los niños criados en familias homoparentales o comaternales, más allá de la sexualidad, porque una familia comaternal también puede ser abuelita y mamá, o copaternal puede ser tío y papá, ¿no es cierto? No siempre lo que tú decías, fuera del sexo, fuera del acto sexual, etcétera, del coito. Entonces, si estos chicos que se crían en estas familias distintas tienen mucho más arraigada su personalidad y saben qué es lo que quieren de la vida, ¿no dependiendo también de la característica del padre o la madre, o sea, porque también siempre. Cómo se constituye el hogar tiene, no sé, Paola, ¿cómo ves tú toda esta situación? Bueno, yo veo que, como tú decías, Marinés, hay un avance, pero vemos aquí el ejemplo de las compañeras que todavía nos falta avanzar, ¿no? Y el tema del derecho a conformar familia creo que es también parte de la obligación como instituciones del Estado, como Defensoría del Pueblo y las demás, de poder visibilizarla y, bueno, hacer, digamos, eco en de que no existe una sola forma de familia en nuestra sociedad. Existen muchas familias y entre esas muchas familias, por supuesto, están las personas LGTBI que conforman familias, que tienen niños, niñas, ¿no? Y que están en las escuelas, que son hijos, son hijas, ¿no? Entonces yo creo que es también importante que podamos visibilizar toda esta realidad y empezar a hablar de una forma despojada de los estereotipos, ¿no? Despojada tal vez de todo sesgo, incluso religioso, porque muchas veces todas estas precisiones hacen que pues no podamos discernir cuando estemos cometiendo actos de discriminación, lleguemos a lo que mencionábamos hace rato, a un tema de fobia, rechazo, que no está bien. Paola, si se cometen delitos relacionados con racismo, relacionados con la discriminación,
ya sea que llegue a nivel físico, psicológico, sexual a la población TLGB, ¿qué debe hacer? Bueno, cuando estamos hablando de delitos, Marinés, hay que establecer que tenemos una norma que sanciona este tipo de acciones contra personas con diversa orientación, diversa identidad de género. La persona tiene toda la facultad de poder conformar una denuncia y que ésta se investigue, se sancione a las personas. Pero también hay que ser claros y decir que la 045 ha creado instancias para que incluso los servidores públicos, cuando cometen o niegan el acceso a un servicio a una persona por la identidad, por la orientación sexual, tiene que ser procesado dentro de las instituciones públicas. Y creo que también esta es una etapa o una parte de nuestra normativa que se ha dejado de lado. Ahora bien, cuando se cometen delitos que ya transgreden a lo físico, a lo sexual, está obviamente enfocado en el tema de lesiones graves, gravísimas, violencia sexual, y esto obviamente está a cargo del Ministerio Público de investigar de oficio porque son graves afectaciones a los derechos humanos. Gracias, Paola. Tenemos que aprender a denunciar y si una persona que pertenece a la población TLGB no lo está haciendo, pues quienes estamos en el entorno tenemos el deber de hacerlo. Hay muchas personas que no se animan a denunciar porque temen que haya una revictimización y haya incluso un maltrato severo de parte de instituciones que deberían estar protegiendo los derechos de las personas. Pilar, ustedes han tenido una vivencia muy profunda, una vivencia de amor y lucha juntas. ¿Qué significa esto? Los jóvenes y las jóvenes dicen, no ha cambiado mucho, ¿tú crees? Bueno, a ver, dentro de mi posición, bueno, yo pienso que, yo creo que cada uno forma su vida, forma como quiere vivir. Por ejemplo, en mi caso, yo he decidido salir de mi casa para como decía la compañera, ser libre, ¿no? Porque si yo me quedaba en mi casa, tal vez hubiera tenido que seguir con los patrones de mi papá, de mi mamá, de casarme, de salir casada de la casa, o no sé, ¿me entiendes? Entonces yo he decidido salir de mi hogar y cambiar la situación, ¿no? Pero en ese transcurrir, en todo el tiempo que hemos pasado, sí hemos vivido momentos de discriminación, pero también hemos tenido mucha aceptación, ¿no? Mucha aceptación porque también en el transcurso ha sido donde nuestra familia nos llegó a aceptar, donde nuestra familia nos llegó a ¿cómo se dice?, a respetar, digamos, en relación, ¿no? Y esto cambió mucho más cuando Gael llegó a nuestras vidas, ¿no? Porque tal vez hay veces nuestros padres piensan que esto es una broma, es un juego, se les va a pasar, ya van a cambiar, van a madurar, ¿no? Pueden pensar que es cuestión de eso. Sí. Pero cuando nosotros reafirmamos nuestro amor y consolidamos nuestra unión, nuestra familia, con la llegada de Gael, ¿no? Entonces creo que ahí la visión de mucha gente ha cambiado con respecto a nosotros, porque creo que ahora nos ven con un poquito más de respeto, ven también cómo se está formando nuestro hijo, lo ven al diario mis padres, entonces creo que ahí es donde más fuerte se da cuenta la gente de que no tiene nada que ver la sexualidad, o como tú decías, el coito, con la forma en la que tú puedas formar tu hogar, criar a tus hijos, a tus animales y conformar una vida normal dentro de la sociedad. Por ejemplo, nosotros tenemos un negocio ya de comida mexicana y bueno, pues nosotros no hemos tenido que ni hacer bandera de lo que somos, ni tampoco ocultarnos, ¿no?, de lo que nosotros somos. Simplemente ser dos personas que tienen un negocio, un hijo, una familia que está luchando para salir adelante. Qué lindo. ¿Saben qué? Hace tiempo una familia me dice, ¿cómo es que yo le puedo explicar a mi hijo o a mi hija lo malo de ser gay, ¿no? Y yo les decía, ¿qué entienden ustedes por lo malo de ser gay, no? Y ellos dicen, a nosotros nos cuesta aceptar que nuestro hijo está amando a otro hombre, pero vamos a manejarlo. El tema es cómo vamos a manejar la sociedad que lastima, la sociedad que discrimina. Y otra cosa, ¿cómo les vamos a explicar lo de la intimidad, refiriéndose al coito? Y yo les decía a esta familia, ¿a ustedes sus papás les dijeron cómo sostenían coito? ¿Sus papás heterosexuales les contaron eso? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Qué parte? No. ¿Por qué usted tendría que saber qué prácticas coitales tienen sus hijos? O
también explicarle algo tan íntimo. Explíquenles lo que es vivir y prepárense sí frente a la discriminación. ¿Qué dices tú? Bueno, en realidad eso es tan cierto porque yo lo primero que quiero reconocer y aportar un poquito es de que de la época aquella donde empezamos con la liberación sexual a mediados de los 60, 70, etcétera, y se empiezan a liberar muchos tipos de pensamientos, ¿no es cierto? Ha habido un gran avance, eso es innegable. Te tomo las palabras de mi querida Consuelo, de mi querida amiga Coquito, que es una lesbiana pucha icónica, que ya ahorita está muy mayor, ¿no? Está por los 80, y me dice, ¿sabes qué, Su? Nosotros realmente hemos empedrado este camino por el que ahora ustedes transitan de una manera más libre. Y yo creo que con Pili, por ejemplo, ahora seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Tal vez para la juventud, tal vez para las próximas generaciones, pero sobre todo trabajar en las mentes de los niños, ¿no? Qué tan importante es poder alejarlos de esa visión tan cercana a la genitalidad sobre la sexualidad, ¿no es cierto? A ese estigma que tenemos al poder hablar de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y de enseñarles cosas que vayan alejados un poquito de la parte carnal, de la parte cultural. Has hablado de cómo se ha empedrado el camino, sí, cómo ustedes han usado este camino y cómo ellos ya pueden manejarlo, porque ha habido una diferencia grande, ¿no? Si bien hoy día hay lucha, no es igual que antes. Bien, vamos a seguir dialogando en el siguiente sector. Espérenos. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Todas las personas que se encuentran viviendo algún tipo de adicción suelen cubrir dolores no resueltos. La psicoterapia genera conductas de superación y proyecta nuevas formas de entender la vida. Si tú te encuentras viviendo alguna adicción, el equipo de psicoterapeutas de Sinergia está a tu disposición. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Estamos en el último sector de su programa Comunidad Sexual y como ustedes ya saben, en este sector yo retorno a algo que amo mucho, el ser profe. Soy profe y voy a tomar un examen, como siempre, a los jóvenes y las jóvenes que están aquí presentes. Okay. ¿Cuáles son las palabras que representan sus aprendizajes? A ver, por favor, muéstrenme. Ajá, las leo. Comprensión, burbuja, modelo de familia, amor, respeto, desigualdad. Wow. Me encanta además los dibujos que han hecho en el corte para identificarse cada uno y cada una de ustedes. ¿Con cuál quieren comenzar? Una, elijan. Pilar. Burbuja. Burbuja. La burbuja. A ver, cuéntanos qué significa burbuja. Bueno, creo que es muy importante salir de nuestra burbuja de privilegios, ya que nosotros, por ejemplo, no sé, tenemos muchos amigos que son heterosexuales, o hasta uno se identifica alguna vez como heterosexual. Yo, por ejemplo, actualmente no me identifico como una persona heterosexual, y realmente conocer otro tipo de vivencias, salir de mi zona de confort y aprender de otras personas me ha ayudado mucho a expandir mis opiniones y expandir mi mente también, a escuchar más que todo ese tipo de anécdotas que se tienen, ¿no? Porque uno vive muy dentro de sí mismo pensando que la sociedad ha cambiado, cuando en realidad te das la vuelta, sales y das ese paso fuera de tu burbuja, la explotas y realmente es un golpe, ¿no? Es un golpe de realidad. Ok, entonces hay que hacer explotar las burbujas. Sí. ¿De acuerdo? Aprobado. Ok. Totalmente. Muchas gracias. Otra. Modelo de familia. Modelo de familia. Dayana. Venga por aquí. Bueno, yo elegí este concepto y lo puse en una cajita porque
no existe solo un modelo de familia, ¿no? Que son papá, mamá, hijo e hija, ¿no? Existe en diversos modelos de familia, ya ni siquiera ni llamarlo modelo, ¿no? Incluso porque puedes considerar incluso a tu familia personas que no son de tu sangre, ¿no? Entonces, esta cajita del modelo de familia tradicional, creo que debemos diversificarla más y ser más abiertos, ¿no? Muy bien. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo. De acuerdo. Totalmente. Muchas gracias, Dayana. Aprobada. Y hay que recordar que realmente somos diversos en las familias. Hay familias tradicionales, hay familias que son extendidas, hay familias comarentales, coparentales, hay familias adoptivas, hay familias sustitutas, hay familias de parejas que han decidido no tener hijos, etcétera. ¿Qué es la importancia de la familia? ¿Cuál es la importancia de la familia? Pues guiar a sus miembros para que sean buenas personas, buenos ciudadanos. Una palabra más. Amor, pues amor, ¿no? Amor. Porque como que el amor no. May, yo agarro tu palabra. Vente un poquito más adelante. Gracias. Sí, además creo que se ha hablado mucho de la importancia de la familia y creo que es muy importante porque la discriminación en la sociedad ya podemos verlo, pero la que más duele es la de la familia. Entonces, a los padres que nos están viendo, decirles que apoyen a sus hijos en base al amor, porque es difícil estar en esa sensación de decirle a tu mamá y que luego ya no te trate igual, o decirles a tus padres y que ya no te hablen, digamos, ¿no? Y es muy importante este apoyo, y también a las personas que aún se sienten como que aún cohibidas de decir su orientación o su identidad de género, que por amor a ellos también lo hagan, porque vivir encerrado es muy triste y te causa mucho dolor. Ok, muchas gracias. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Perfecto. Una más. Desigualdad. Desigualdad. Bueno, yo puse desigualdad porque más allá de ser un problema de algo político, yo creo que la sociedad es algo más importante en esto, porque así tengamos las mejores políticas públicas, si la sociedad no colabora, esto no va a avanzar, ¿no? Entonces, justo me pongo a pensar en los papás, tampoco los culpabilizo tanto, porque los que son más drásticos con ellos son la sociedad, ¿no? Que cuando alguien, igual en el banco, si leen alguna orientación, un género diferente, entonces los tratan diferente, en el hospital, la misma familia. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que dejar de ser tan crueles respecto a algo tan íntimo, ¿no? Y dejar de tener ese pensamiento tan pornográfico, porque, como decía mi compañera Maye, el amor es lo que prevalece aquí, no cómo lo haces con alguien. De acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, tal vez solo acotar, Marinés, ahí que el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Y creo que es trabajo de toda la sociedad boliviana, si queremos tener una sociedad respetuosa de los derechos humanos, despojarnos de toda tara mental, ¿no? Y de construirnos como seres humanos. Todos podemos hacer el cambio, todas y todos somos defensores del pueblo. Ese es el verdadero poder. Cuando ustedes escuchan el término empoderamiento, no piensen que uno tiene poder para pisar a otra persona. El verdadero poder se da en la capacidad de cambio que tenemos cada uno y cada una de nosotros. Ahora veremos Sinergia Te Recuerda, que nos resume, como siempre, aquello que hemos dialogado en el programa. Sinergia Te Recuerda. La valoración de la diversidad es un pilar fundamental para el ejercicio de derechos en la humanidad. Por ello, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 14, manifiesta: todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución sin distinción alguna. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil,
condición económico-social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Es un deber de todas las personas que conformamos este Estado promover la equidad de género y la igualdad en el ejercicio de los derechos, eliminando toda forma de discriminación para romper con cualquier cadena de violencia y brindando el reconocimiento de las personas en su diversidad. Sinergia te recuerda. Muchísimas gracias. Tenemos una constitución política del Estado que demanda de cada uno, de cada una de nosotras, tener acciones igualitarias, de equidad, de respeto, de valoración. Hoy día hemos hablado sobre la población TLGB. Realmente espero que en adelante podamos hablar de iguales ante la ley. El informe defensorial nos ha dicho que todavía no hay un ejercicio de derechos igualitario para todas las personas. Trabajemos desde nuestras casas. Dejemos de pensar a la población TLGB como sus genitales en función. Toda la población tiene otras características, tiene otras dimensiones espirituales, cognitivas, afectivas, relacionales. Espero que lleguemos a ese momento en que no tengamos que preguntar a nadie, ¿eres gay, eres lesbiana, eres hetero, eres homo, eres bi, etcétera? Categorías que se han manejado para tratar de entender y visibilizar también a las personas. Pero espero que ya no sean necesarias y que nos tratemos de persona a persona, con respeto, con valoración y apoyando a la capacidad de amar, que es de lo que hemos dialogado el día de hoy. Bueno, hoy día se nos ha ido así el tiempo volando. Les agradezco mucho por su participación, por su profundidad. Estoy segura que mucha gente aprende de ustedes y eso me alegra muchísimo. También quiero agradecer a nuestras invitadas, a Pilar, a Su y a Paola, que nos han brindado información muy importante. Mucha gente la va a pensar, la va a repensar. Muchas gracias. A ti, Marinés, gracias. Y ahora, como siempre, nos despedimos recordándole que usted tiene que pensar, sentir y actuar en compromiso con su comunidad. Dialogamos en el siguiente programa. Chao. Es normal preguntar, tengo derecho a informar. Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presentó Comunidad Sexual.